porque esto va a ser apología que un profesor con necesidad puede vender droga y puede irse al Brave. Hay un punto donde, claro, la literatura te va a ayudar a despertar tu pensamiento crítico, pero también la literatura puede jugarte en contra. Y lo que me hicieron leer a mí, lo que recuerdo era Juventud en Éxtasis, de Cuauhtémoc Sánchez. Y yo recuerdo que cuando lo leí, como que sentí que era una literatura muy plana. O sea, ni siquiera creo que se le puede considerar literatura, para ser sinceros. Yo les digo, Vince Gilligan en el Perú se muere de hambre, porque le dicen... Ok, empezando el segundo episodio, esta vez ya no piloto, el primero fue nuestro piloto con Teodoro, pero ahora empezamos el segundo número, el segundo episodio de nuestro podcast Tabula Rasa. Estamos agradecidos por la buena recepción que tuvimos en el primer episodio y esperemos que esto continúe y crezca, ¿no? Más adelante. Pero bueno, siguiendo con lo que tenemos planeado, hoy día tenemos un nuevo invitado, como pueden ver. Un invitado que yo conozco personalmente y bueno, tengo muchas historias por contar. Con nosotros también el escritor Orlando Maceira. Gracias por la invitación, es un gusto conversar con ustedes y sobre todo contigo, Abel. Sí, pues teníamos para escribir una novela, creo. Tenemos bastante, sí. Pero bueno, para dar una breve biografía, ¿no? De quién es Orlando, vamos a ver. Dice, Orlando Maceira Guillén nació en Arequipa en 1980. Enseña literatura peruana y dicta talleres de escritura creativa en la Universidad La Salle de Arequipa. Desde el año 2012 escribe historias en la prestigiosa revista peruana Hildebrand en sus 13. Ha publicado 8 libros de narrativa breve, entre los más importantes, Mi familia y otras miserias, Inmunidad de rebaño y El niño de la arboleda. También tenemos que mencionar, ¿no?, que representó a Arequipa en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara del año 2021, donde Perú fue invitado de honor. Osvaldo Reynoso, uno de los más importantes escritores peruanos, lo consideró un alucinado y auténtico cuentista. Y bueno, vamos a hablar también y mencionar sobre la novela que recién publicó, ¿no? Hace no mucho. El mar que nos espera en realidad recién va a ser publicada, ganó un premio en Ayacucho y el 6 de julio, si no me equivoco, la vamos a presentar allá en Huamanga y luego vendremos acá, ¿no? Para hacer el evento en Arequipa. Perfecto, entonces ya estamos esperando ya el escrito, pero qué bueno, felicidades, ¿no? Orlando por ese logro, porque es internacional, ni siquiera es nacional, es internacional el premio, ¿no? Sí, bueno, es un primer evento literario que yo felicito porque los narradores, como dicen en Lima del interior, de provincia, necesitamos espacio para difundir nuestro trabajo, ¿no? Que tú sabes, en la literatura es siempre contracorriente. Y Orlando, así de manera rápida, básicamente, ¿tu libro de qué temática se basa? Sí, brevemente para contarte que me causa un poco de gracia porque es mi primera novelita. Antes he escrito puro libro de cuento breve, relatos breves. Y bueno, como gané el premio, hubo un eco en la prensa, sobre todo en las redes sociales. Tú sabes que las redes ahora mueven todo. Claro. Y mi familia diciendo que estaba orgullosa de mí, poniendo fotos de mí de niño con mi abuelo, ¿no? Que estoy siguiendo el legado de mi abuelo. Mi abuelo era también docente universitario como yo, pero yo, digamos, tengo otra manera de entender la vida, su ideología o la religión que muy distante de mi abuelo, ¿no? Todos me felicitaban y me decían, qué bueno, eres un orgullo, y no se imaginan de qué ve el libro, ¿no? De repente, si lo hubieran leído antes de felicitarme, no me dirían que están orgullosos de mí, ¿no? Porque siempre mis libros son ciertas veces polémicos, o casi siempre, ¿no? Entonces, eso me causa un poco de gracia, ¿no? La censura a cierto tipo de temática. Recuerdo, para terminar esta idea, recordarán ustedes que celebrando el Bicentenario, hubo como un homenaje, ¿no?, a los arequipeños del Bicentenario. Han dado a profesores, a escritores, ¿no?, a gente que de verdad está haciendo algo por Arequipa, arequipeños del Bicentenario, ¿no? Y a mí me han comentado que se voceaba, ¿no? Orlando es un escritor, tiene libros publicados, es profesor. Sí, pero no lo podemos premiar a él porque él escribe sobre temas que son... no lo haría un hombre de bien, ¿no? Un hombre que critica lo más importante, que es la familia, los amigos, los hermanos, la casa, el hogar. No podemos homenajear a un escritor que habla de lo más sagrado y de una manera tan fuerte, tan sórdida, ¿no? Entonces imagínense cómo criticamos a la persona por su obra, ¿no? Es algo terrible, ¿no? Pero pasa, ¿no? Y si me quiero poner en el ejemplo de mi maestro Reynoso, a él lo condenaban por ser homosexual, ateo, marxista, ¿no? Y Vargas Llosa, ni qué decirlo, ¿no?
Que ya no lo leamos porque votó por Keiko, no, pues no es así. Y a ver, justamente por ahí como que va la temática de este podcast. Coméntanos cuál básicamente sería ese tema del cual vamos a tratar hoy día. Muy bien. Sí, ya pasando al tema también del podcast. Hoy día hemos puesto el título, hemos cogido el título de llamarlo Literatura Tabú, Educación Conservadora y Juicio Nulo. El propósito de este título es ver, más que todo enfocado en la secundaria, ¿no? En cuarto, quinto año de secundaria, donde los estudiantes vemos que en diversos colegios podemos decir que censuran ciertas obras, censuran muchos textos literarios, los cuales sirven para generar un pensamiento crítico, porque cuando ya pasan a la universidad, los chicos no saben cómo es la sociedad actual, no saben cómo es ser adulto, cómo se experimenta la vida en muchos casos, ¿no? Y hay muchos libros que por el hecho de que sean muy grotescos, que tengan un lenguaje muy vulgar o toquen muy violento, o que tengan temas muy delicados, le diremos, prefieren guardarlo y reservarlo, ¿no? Y a veces suelen decir que es por el cuidar su bienestar o cuidar su mentalidad de los chicos, ¿no? Para que no se maleen o lo que sea, ¿no? Pero nosotros consideramos de que esa literatura tabú no debería ser tabú, porque al final cuando uno ya va a la sociedad se da cuenta que lo que hay en un libro puede ser fuerte, pero la vida misma es mucho más fuerte. Entonces, creo que es saber prepararlos, ¿no? Pero comentando, ¿no, Orlando? ¿Qué piensas primero, ¿no? Se me viene a la cabeza un recuerdo. Tú, Abel, has sido mi estudiante de Ingeniería de Software en la Universidad de La Salle. Has llevado conmigo 2 cursos, Comunicación 1, Comunicación 2. Un compañero tuyo, recuerdo que en Comunicación 2 leíamos La tía Julia y el escribidor, ¿no? ¿Te acuerdas de Pedro Camacho? Claro, sí. Hay un episodio en los radioteatros de Pedro Camacho donde Sarita Huanca, casi una adolescente, ¿no? Uh-huh. Declara ante el juez Barraí Saldívar que ha sido violada por el vecino, Gumercindo Tello. ¿Recuerdas más o menos ese radioteatro de la novela Vargas Llosa? Un compañero tuyo de software me dijo, profesor, era mayor que ustedes, había tenido unos 25 años, había estudiado, creo, otra carrera en la Católica. Y me dijo, profesor, espero que no se moleste delante de todos ustedes en la clase, pero yo estaba leyendo el capítulo de Sarita Huanca y cuando ella describe tan minuciosamente cómo es abusada por el vecino, me dio asco, ¿no? Me dio asco cómo describe la muchacha que el tipo abusa de ella, este personaje horrendo, ¿no? Y yo cerré el libro, profesor, estaba leyendo la novela orgullosa, cerré el libro y ya no quise abrirlo. Y discúlpeme, no se va a molestar usted conmigo, compréndame, ya no quiero leer ese libro, ¿listo? Porque me he espantado con ese episodio. Le dije, no estoy molesto, estoy agradecido por tu comentario, por tu aporte, y más bien hubiera gozado con que Vargas Llosa hubiera estado en mi esquinita, sentado en la última carpeta y te hubiera escuchado, porque se hubiera parado y te hubiera aplaudido, pero yo te aplaudo, y lo aplaudí, porque eso es lo que consigue un verdadero libro, sacudirte, no solamente horrorizarte, hacerte llorar por un amor sublime que tú sientes que nunca has vivido, un amor paroxístico, ¿no? Imaginémonos, del mismo autor, Travesuras de la Niña Mala, horrorizarte por el senderismo, la violencia en los años 80, atentados del MRTA, Sendero Luminoso, llorar por un final triste, ternura por ver la relación entre una madre y un hijo, ¿no? O la candidez del niño que aprende a crecer y que no sabe cómo dar los primeros pasos en la vida, en la escuela, en el amor. Entonces, pero el libro que te deje indiferente, que te deje el pecho como un hielo, como ciertos futbolistas de Melgar que no le ponen corazón a la camiseta, ese libro que tú olvidas, ¿no? Pero si él a tal punto no dejó por aburrimiento, no dejó porque le parece un mal narrador, sino porque es muy fuerte lo que él narra. Entonces, justamente, Vargas Llosa, en un artículo que le dedica a Osvaldo Reynoso, más o menos preguntándose de qué hablamos cuando hablamos de pornografía, dice, no te indignes, no te incomodes, no recuses o no vayas en contra del autor que te contó la historia. Más bien critica a una realidad que lo inspiró. El abuso sexual, cotidiano, en el Perú y en el mundo. A las niñas, a las jóvenes, las pepean, ¿no? Las drogan. Entonces, como les digo a los chicos, la lectura, la literatura, es un arma contra peligros reales o imaginarios, en este caso realísimos. Ahorita están pepeando a un chico o una chica, porque no solamente las mujeres, ¿no? En la Dolores, y puede morir. Entonces, a veces nos cerramos frente a una realidad porque creemos que vivimos en una burbuja. La literatura cumple la tarea, a veces desagradable, de sacarte de esa burbuja. Lo que los chicos llaman la zona de confort, ¿no? Yo recuerdo, hablando, ¿no? Justo cuando mencionó que me dio clases, ¿no? En ingeniería de software,
Yo recuerdo que yo pasando ese lapso del colegio a la universidad, bueno, en el colegio habré leído Hamlet, ¿no? Shakespeare, entre otros autores de renombre, pero yo recuerdo que justo el primer texto que leo fue Malos Modales, ¿no? Y hablaba, un poco así, para contextualizar rápido, hablaba de una chica, Irina Marovich. Irina, y prácticamente todos querían acostarse con ella. Sí, diremos coloquialmente se le querían levantar. Claro. Si fuera Reynoso, se la querían paletear. Y ella tampoco era como que, no, no lo haga, no, ayuda. No, ella era como que ya. Entraba en el juego. Claro, entraba en el juego. Yo me acuerdo que, no recuerdo muy bien el texto, pero recuerdo que decía algo tipo 5 de la tarde, en ese castillo que estaba por el mar, o sea, en la playa, todos se metían esperando que la ola pase para meterse. Y para ser claros, tenían sexo con ella. Claro. Que era una menor de edad. Y todos, ¿no? Sí, porque ella tenía intimidad. 14 años más o menos. Pero había una situación. Era casi como que ofrecía su cuerpo, ¿no? Diríamos una prostituta, caleta, que no cobraba. Pero no se dejaba besar. Para ella besar era lo más sagrado porque solamente se besaba con alguien que ella estuviera enamorada, ¿no? Esto es un guiño, si alguien ha consumido un poquito de cine, con Pretty Woman, ¿no? Que es una película muy bonita que marcó época. No sé si ustedes la han visto, es de mi época, comprenderán. Cuando yo tenía pelo y todavía era escolar, ¿no? Y también la mujer se prostituye, la actriz, ¿no? Y nunca besa, por más que le hagan el pago, porque ella dice, solo beso a un hombre que amo, no al que viene acá a consumirle, ¿no? Entonces, es un libro que de arranque nomás en el semestre produce cierto resquemor, ¿no? Oye, ¿por qué habla de esos temas? Los chicos quieren ver a la chica simplemente como un objeto de deseo. Cosifica a la mujer. Claro, es para ya despertar en ti, en todos, los hombres, las mujeres, estudiantes, una mirada crítica de la sociedad, ¿no? Claro, claro. Bueno, para añadir algo Sí. a este tema, es que, bueno, yo recuerdo que en mis tiempos, cuando yo estaba en el colegio, se permitía leer un tipo de literatura que se asociaba más a lo que es la motivación, a crecer, o sea, como uno mismo, ¿no? Y lo que me hicieron leer a mí, lo que recuerdo era Juventud en Éxtasis, de Cuauhtémoc Sánchez. Y yo recuerdo que cuando lo leí, como que sentí que era una literatura muy plana. O sea, ni siquiera creo que se le puede considerar literatura, para ser sinceros. Y, o sea, y ahora que cuando pasé al otro plano de la universidad, me pongo a pensar un poco, y es que jamás me hubieran hecho leer, por ejemplo, Lolita, de Nabokov, porque es un libro muy censurado, muy censurado. Y yo pienso que ese libro ayuda mucho a lo que es en la reflexión crítica, porque se cree mucho que los libros que contienen estos temas considerados tabú, en lugar de ayudar, va a corromper mentes, pero creo que es lo contrario. Se estimula el pensamiento crítico y es más, contextualiza mucho ese parámetro en el cual fue escrito, ese contexto histórico. No sé, Orlando, ¿usted qué puede decir de ello? Mira, sobre Lolita te puedo decir que con esta cultura de la cancelación, ¿no? Vamos a llegar a tal punto de que en muchos lugares, no solamente en Arequipa, se diga, ya no hay que leer Lolita porque es estimular a que un viejo se enamore de una ninfula, ¿no? Eso está promoviendo, digamos, la pederastia. Vamos a llegar a ese punto, ¿no? Que es inadmisible para alguien que ha leído un poco, ¿no es cierto? ¿De qué estamos hablando? Mira, Vargas Llosa nos dice, nos plantea, Georges Bataille creo que es este escritor francés, que plantea que mientras más civilizados somos, más necesitamos de la ficción para que salga, ¿no?, lo más soterrado, oculto, sórdido de cada ser humano. Mientras más urbanos somos, más necesitamos de los buenos libros, las buenas novelas para ese monstruo que todos llevamos dentro, aunque a algunos nos cuesta reconocerlo, es necesaria, ¿no? Entonces, un buen libro, una buena novela permite sacar a ese ser humano que está en la trastienda, a ese lobo que solamente asoma cuando yo consumo una ficción que puede hablar de cosas terribles, ¿no? Hay una fascinación, por ejemplo, en estas series de Netflix, Max, HBO, no sé, por ejemplo, los asesinos en serie o las docuseries, ¿no? ¿Por qué nos interesa? Porque es el lado sórdido del ser humano, ¿no? Nada del humano me es ajeno, porque yo soy parte de esta humanidad, ¿no? Como el epígrafe de ¿Por qué no doblan las campanas? Que menciona, ¿no? No te preguntes por qué no doblan las campanas, doblan por ti. No te espantes por lo que hizo Hitler, porque Hitler es parte de la humanidad,
No te espantes por lo que han hecho muchos curas, en el caso del Perú, por ejemplo, lo que ha hecho el sodalicio en esa célebre y atroz casa de San Bartolo, ¿no? Donde incluso abusaban de ellos sexualmente. No te espantes de ellos porque somos parte de su humanidad. Y potencialmente todos de alguna manera lo hemos hecho, ¿no? Entonces la ficción te emparenta no solamente con los héroes, ¿no? Sino también con los villanos, con los monstruos y con los santos, ¿no? Sí, de hecho, viendo eso de la comparación, me viene mucho a la mente el tema de los, por ejemplo, ya digamos algo más tranquilo, algo no tan pesado, ¿no? Digamos los cómics. Ya, Hay muchas personas que pueden asociarse con el superhéroe, pero hay muchas que se asocian con el villano. claro. Y dicen, no, yo me identifico más, por ejemplo, con el Joker. Pero a pesar de que ese sí es 100% ficción, porque no hay un Joker real acá, el Joker asesina gente. El Joker tortura personas, ¿no? Entonces, por más de que hablemos de que no puedes leer este libro, esta novela porque es muy pesada, pero sí puedes leerte los cómics porque son meros dibujitos, al final la sociedad sigue siendo la misma. O sea, hay gente que mata, gente que tortura a otras personas, ni siquiera tortura porque por algún bien, incluso hay gente que te tortura porque le gusta torturar a las personas. Y yo creo que al menos los padres o los encargados de las instituciones secundarias piensan que un libro te va a transformar en alguien de quien tú estás leyendo, pero yo creo que más un libro se basa de que veas lo que sucede realmente y lo compares con lo que tú vives Por supuesto. y digas, esto está mal, o esto está bien, o algo hay que hacer. Tiene que haber un cotejo entre la ficción y la realidad, ¿no? Claro. Y encontrar, digamos, los vasos comunicantes. Mira, esta semana a los chicos, a los cachimbos les hice leer un cuento de Rodrigo Hasbún, que es un gran escritor boliviano, magnífico escritor boliviano, que se llama Larga Distancia, si no me equivoco. Yo siempre les cambio el título a los cuentos porque los chicos inmediatamente van a buscar el título y el autor Sí, y el resumen, ¿no? Entonces, no les pongo el autor, les cambio el título original, ¿no? Entonces, creo que le puse llamada telefónica, pero es una historia de un tipo que ha emigrado a Canadá y está hablando con su papá en Bolivia, ¿no? Y le está contando que se va a encontrar con la novia, la enamorada de su amigo Ignacio. El papá que ya lo conoce muy bien a su hijo, ¿no? Su padre es como su confidente y le dice, no vas a hacer lo que tú ya sabes con la enamorada de Ignacio porque él es tu amigo, no te vas a meter con ella. Y el chico se pone nervioso y le dice, no, papá, ¿qué estás hablando? ¿No? Pues su papá Claro. ¿no? Ya lo conoce. Y bueno, pasa lo que su papá le dijo que no ocurriera, ¿no? Se metió con la mujer de su amigo, con Emma, ¿no? Que es muy parecida, digamos, a Emma Bovary en ese sentido. Hace unas descripciones no centrados en la tradición, sino en el orgasmo, en el placer que siente. Se está metiendo con la mujer de su amigo, ¿no? Algo que no se debería hacer. Entonces yo en el salón arranco y les digo, no quiero resumen, cualquiera puede encontrar el resumen de esta historia. Quiero que me digan si ustedes serían capaces de hacerlo, meterte con la mujer de tu mejor amigo. No, profe, no, de ninguna manera. Y dime, ¿por qué? ¿Por qué jamás? Porque hay códigos. Sí, yo entiendo, un amigo, ¿no? ¿Qué es más importante, el amigo o la flaca? No, el amigo tiene que ser para siempre. Pero dime una chica que te guste, pero en serio, una chica inalcanzable, pero Emma Watson, sí, es guapísima, ¿no? Ponemos la foto en el cañón de Emma Watson. Imagínate que tu mejor amigo te presenta y la flaca es casi el clon de Emma Watson. Ya, es tu mejor amigo. Ya, no digo que lo vas a traicionar, pero ¿la mirarías con deseo? Sí, profe. ¿Por qué no? Si es Emma Watson, la miraría con deseo. ¿Pensarías en traicionarlo? Bueno, con el pensamiento no se hace, profe, pero ¿pensarías en tener algo con ella? Sí, profe, lo desearía. Ya, tú ya lo pensaste. El autor o el narrador ha dado ese paso que tú no te atreves a dar en la vida real. ¿Listo? Entonces, eso de la traición, de la deslealtad, si quieres, ¿no? De no respetar a los amigos ni a la pareja, y ponerte a pensar quién hace peor, ¿no? ¿Quién hace peor, la pareja o el amigo? ¿Quién es más traidor? Debate. Y la gente se enciende. No, la mujer es la que le abrió las piernas, digamos, en lo más pedestre, si quieres, ¿no? Lo más, digamos, nimio, si quieres. No, el amigo no puede traicionar jamás a su mejor amigo. Entonces, se arma el debate y nos ponemos en lugar de ellos. Les digo, se abrió la puerta a la posibilidad de que uno de ustedes haya podido traicionar. Sí, profe, yo creo que me hubiera podido pasar bien a mí. A veces un amigo me presentó a una chica y digo qué bonita que está, y a veces se pensó cosas mal. Entonces, la ficción nos ayuda a conectar con ciertas cosas que seríamos incapaces de hacer, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida, el pensamiento crítico. Ponte en el lugar de él. Claro. Es ponerse en el lugar del personaje, no con el incentivo de decirte, ves, eres una mala persona, ¿no? O ves, tú vas a ser así. No, con el propósito de decir, es mi humanidad. O sea,
algo he de tener yo que puede causar esto, ¿no? Y entendiendo que en la literatura, cuando hablamos de buenos o malos libros, no hablamos de un plano ético, Mm, ¿no? Sino estético. Ujú. Tú puedes contar la historia de un violador de niñas y es una historia que vende mucho porque está bien contada, ¿no? Y la misma historia en manas malos con un mal narrador puede ser un bodrio. Sí, justamente por ahí, bueno, tomando un poco el ejemplo que puso él del Joker, ¿no? Porque hay personas que son partidarios o como que ven el cómic o ven la película y dicen, a mí me agrada el Joker, porque de alguna manera está sacando en cara lo que no se cuenta normalmente, pero es que también se romantizan las acciones del Joker como tal. Y volviendo también al ejemplo que propuse de Vladimir Nabokov, es que el narrador no cuenta las cosas de una manera en que pueda ser reprobado, de alguna manera busca que el lector esté de su lado. De acuerdo. En el caso de Joker, estamos hablando yo de la película, por ejemplo, que justamente fue la última película que vi antes de la pandemia, por eso la recuerdo con mucha claridad. Y si mal no recuerdo, la vi con mi hermano. Fue la última vez que fuimos juntos al cine antes de la pandemia, ¿no? Porque es del 2019, si no me equivoco, ¿no? O Sí, inicios del 20, 17, 2019. 19 por ahí. Sí, entonces lo vieron como una suerte de héroe moderno, Exacto. ¿no? Y a tal punto que no me dejarán mentir porque podemos verlo en las redes o en internet. El FBI estaba haciendo un seguimiento a quienes veían esta película, ¿no? Como diciendo, esto puede provocar que haya sedición, ¿no? Ajá. Esto puede invitar al terrorismo. Pero eso nos remonta pues hasta la Santa Inquisición, cuando se controlaban ciertas novelas porque decían estos libros hablan de cosas que pueden provocar que ellos piensen en ser libres, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, es el poder de los libros, ¿no? Quien dice que los libros no son peligrosos es alguien que nunca ha leído un buen libro, ¿no? Esto de sedición, en el Perú también es un poquito delicado. Cuando hablas de sedición, dice, está hablando de terrorismo, no, ¿no? De volverte un rebelde, ¿no? Con causa, en este caso, porque quieres cambiar una realidad que sientes que no está bien hecha, ¿no? Un mundo que no sí, está bien hecho. sí, y bueno, viendo también el aspecto de las instituciones, ¿no? Porque al final también hablamos de cómo las secundarias, los colegios censuran, tapan. Yo, por ejemplo, digo, hay temas que tal vez ciertas sociedades censuran más temas que otros, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo pensar ahora, pensando, digamos, aquí en Arequipa, algo que tal vez censuran mucho es la homosexualidad, por ejemplo. Uf, Demasiado. Y yo pienso, por ejemplo, ahorita, yo pienso en libros que hablen sobre homosexualidad y yo pienso Reynoso, por ejemplo. los inocentes. Reynoso, para mí, cuando lo leí, por ejemplo, en Comunicación uno, yo recuerdo que, pucha, fue una descripción eran partes que yo decía, ¿cómo puede pasar esto, no? Porque, como dije, ¿no? En mi experiencia personal, yo estaba recién formando mi pensamiento crítico, ¿no? Y cuando uno recién está empezando a formar el pensamiento crítico, cae en primero en centrarte en, oh, qué horrible me está haciendo sentir este libro, pero hasta ahí nomás, ¿no? ¿Qué hay más, no? ¿Qué habla de la sociedad? ¿Qué habla de las personas? ¿Qué habla? Claro, y proponiendo otro ejemplo que es un poco más cercano a nosotros, Jaime Bailey. O sea, cuando salió su libro, no se lo digas a nadie, fue una explosión Incendió la pradera, Jaime Bailey, realmente. ¿no? Mm. Mira, en el caso de Reynoso, que yo siempre lo hago leer, ¿no? Arranco con malos modales y ahí los inocentes. Recuerdo un chico que me dijo, yo he aprendido muy bien en el colegio con mi profesora, porque dijo profesora, que la literatura tiene que hablar de lo bonito, ¿no? Mm. De lo hermoso del mundo, no de lo feo, de lo desagradable. Y le digo, Reynoso habla de cosas muy duras de la realidad, pero si te das cuenta lo hace con belleza. No lo digo yo, lo dijo José María Arguedas, ¿no? Hibrida, une la jerga juvenil con la alta poesía, ¿no? Un intérprete de esta Lima que está creciendo mucho y se está desbordando y que tiene mucha violencia, ¿no? Como después, digamos, de alguna manera lo magnificó en una novela muy conocida también, que es En octubre no hay milagros, ¿no? Entonces, eh, a la cual también llamaron pornográfica. Lo persiguieron los partidos más conservadores y a los que no se llaman conservadores, ¿no? Partidos de derecha, el propio APRA, Valle Riestra, quería que se le quitara el título de profesor, que se prohibiera la lectura. Entonces, Reynoso no es leído como se debe en su ciudad natal justamente porque aborda este tipo de temática, ¿no? Ya no por lo ideológico, que él siempre dijo, ¿no? Hasta lo llamaron marxista rabioso. Él nunca se hizo el harakiri como Vargas Llosa, siempre fue coherente, ¿no? Hasta el final de sus días. Por lo que es gay, ¿no? Es difícil, era Reynoso, y recuerdo yo lo leí en la Salle, el profesor Pedro Torres nos lo leía escondidas, ¿no? Porque seguramente lo podían penalizar o no llamar la atención, que me suele pasar en la enseñanza superior, ¿no?
que me dicen, no te olvides, Orlando, que muchas chicas vienen de colegios de monjas y no están preparadas para esas lecturas. Leer, por ejemplo, a Nierno, el acontecimiento donde ella cuenta cómo en un país donde todavía no es legal, años 60 en Francia, va a abortar, ¿no? De una manera clandestina. Y es una crudeza que a uno a veces lo paraliza, ¿no? Pero es una realidad que le inspira, es autobiográfica la historia. Sí, o sea... Es que justamente el autobiografismo invita siempre a estas polémicas. Claro, hablabas de Jaime Bailey, ¿no? Ajá. Jaime Bailey, año 94, no se lo digas a nadie, va a hablar de la clase alta, la que siempre quiere tapar sus Colinda, cochinaditas, tanto en la ¿no? clase media y clase alta. Sí, ¿no? Digamos, conversan esas clases, pero son las clases que más quieren proteger, ¿no? Su estatus, el apellido, el renombre, porque a él lo quisieron atarantar. La familia le dijo, hemos hablado con tu tío Bobby, que es el dueño de las grandes mineras, que era gay también de closet, nunca salía de closet, y ha dicho que si sale la novela, pierdes la herencia, ese tipo de cosas, ¿no? Bailey cuenta, no en la novela, en entrevistas, que estaba tan nervioso por la amenaza de la familia y de que lo iban a dejar sin herencia, que se fue a rezar, ¿no? Y Bailey no es muy creyente, como ustedes saben, es agnóstico, pero se fue a una iglesia a rezar porque estaba desesperado, estaba superado, ¿no? Él dice, solo me supero cuando pasan ese tipo de cosas, cuando el avión también hay turbulencia y si me pongo a rezar, me conviene creer en Dios, ¿no? Y llamó a su editor Perellín Ferrer y le dijo, por favor, no, creo que lo he pensado bien, no quiero que salgan los ideas a nadie, me va a costar mucho, me va a cancelar, ¿no? En Lima, mi familia, la herencia, es muy fuerte el peso de este libro. Perellín Ferrer contesta el teléfono, lo escucha y con una risita nerviosa le dice, Jaime, muy tarde, ya el libro entró en imprenta. Es por ello que también, si mal me equivoco, es que sale una segunda edición, donde ya como que se cubren varias cosas que han estado muy explícitas en la primera. Ese dato no lo tengo. Yo tengo la primera edición, digamos, pirateada, y habría que cotejar, ¿no? De repente, en la segunda edición, como que ya se quitaron ciertas cosas muy fuertes, ¿no? Habría que verlo. Ese dato no lo tendría que corroborar, pero Bailey, pues, se ha reído de su clase, se ha reído de la clase alta, del conservadurismo limeño, de la hipocresía limeña, de la formación elitista inclusive, ¿no? Y también abordó temas que en ese tiempo todavía eran tabú, pero siguen siendo, ¿no? La homosexualidad o la bisexualidad, si quieren, muchas de sus ficciones, y no exento de humor, ¿eh? Porque Bailey también tiene mucho humor. Hay clasismo y racismo, pero también hay humor. Entonces, hay gente que también lo critica. Yo siento que más es una envidia, ¿no? Porque digamos que lo que les joroba de Bailey es que vende y vende mucho, ¿no? No es un autor pues profundo, denso, que te va a estremecer, ¿no? Que te va a hacer pensar sobre qué hago con mi vida, pero sí que te hace acercarte un poquito más a la literatura, ¿no? Yo creo que un buen libro no se lo digas a nadie y sobre todo en los últimos días de la prensa, ¿no? Y viene la anécdota porque también lo utilicé una vez en literatura peruana. Y una chica, Ariana se llamaba esta chica, muy estudiosa, de colegio de monjas, que me dijo, profe, yo de verdad asumo sus lecturas como un gran reto. ¿Qué ha pasado? Me dijo, terminé de leer, no se lo digas a nadie, y tuve que salir al parque, a la calle, a pensar en las mariposas, en el aire, en las flores, porque me quería como despercudir, sacarme toda la porquería que me había metido Bailey, ¿no? Y usted indirectamente porque usted me ha hecho leer a Bailey, ¿no? Entonces yo me reía, ¿no? Pero valió la pena, sí, profe, siempre vale la pena, ¿no? Y esa misma muchacha que ya no lleva cursos conmigo, en la pandemia me escribe y dije, ¿qué ha pasado con ella? ¿No? Le dije, COVID, algo malo. No, profe, estoy encerrada, quiero más libros. Y más libros como los de Bailey, como los de Reynoso, ¿no? Y es que, o sea, lo que encanta de Bailey es sobre todo la técnica que usa en cuanto al diálogo. Es como que es lo que más atrapa de Bailey. Porque, o sea, la misma experiencia que usted cuenta de su alumna, esa es la misma experiencia que viví yo cuando terminé de leer No se lo digas a nadie. Porque, o sea, realmente hay escenas tan explícitas que te chocan, de verdad. Y como a mí, no anteriormente había chocado con ese tipo de libros, eso sí, así que traten tanto la homosexualidad, temas tabú, realmente fue como que, ¿qué estoy leyendo? Debo parar, pero también que tengo que continuar por la nota. Sí. Ajá. Y lo mismo que me pasaba con los chicos que leían a Reynoso. Me decía, profe, yo no le puedo hablar digamos, con un doble rasero, no puedo ser hipócrita porque soy muy franco. Yo, profe, soy muy homofóbico. Y usted alguna vez ha dicho que también el homofóbico de repente es porque algo oculta, tiene miedo y tiene miedo. A veces los libros nos ayudan a salir de closet, ¿no? Profe, cuando escribe Reynoso tan minuciosamente este acercamiento entre dos chicos, yo cierto repugnancia, pero a la vez
interés, ¿no? Como que me da cosa, profe, pero yo quiero seguir con la lectura, no por obligación, sino porque el texto me invita, ¿no? Entonces, eso hace un buen libro, ¿no? Incluso temas que te parecen repugnantes, alguien que te los cuenta bien, te seduce. Hay una película atroz, decididamente atroz, irreversible, creo que es francesa. Mónica Bellucci se va sola a tomar el metro en París, en el subterráneo, ¿no? Y es abusada sexualmente. La escena es tan fiel a la realidad que parece que en la filmación han abusado de ella. Es muy fuerte. Claro, un enfermo se va a centrar solamente en ese pedacito de la película donde abusan del personaje, ¿no? Y lo voy a ver varias veces, que me pasó con un estudiante de filosofía, ¿no? Que nos llevó, después de tomar unos tragos, a decir, quiero que vean Irreversible, pero solamente un momento. Y todavía nos metió todo un flor, una perorata en contra del abuso sexual, ¿no? Dijo, pero esto es arte, ¿ah? Y no nos puso toda la peli, nos puso ese momento. Y parecía que en ese momento en que nos pasaba el fragmento del abuso sexual, él prácticamente quería hacerse una masturbación, así lo tengo que decir, ¿no? Entonces, claro, libros que hablen abiertamente de temas como el abuso sexual, la violación, también pueden sacar a un monstruo que en realidad está allí. Y hay que tener cuidado con eso, ¿me entienden? ¿No? Entonces, la literatura nunca es un juego. No, nunca es un juego, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Reynoso decía, ¿a qué edad le doy los inocentes a mi sobrina Rosita? Que era como su hija, porque él no tuvo hijos, obviamente era gay, ¿no? A los 15, no. Mejor cuando termine el colegio. Mejor cuando ya esté en la universidad. Creo que recién cuando tuvo 20 le dio el librito. Y su sobrina le dijo, tío, ya lo leí ya. En el colegio de monjitas lo prohibieron y yo por eso lo quise leer. Como tú eres mi tío, lo quise leer. Ya lo he leído, ¿no? Entonces, él siempre decía, ¿cómo hago para saber a qué edad darle a un muchacho un libro como Los Inocentes? Tampoco es sencillo. Claro, porque no es una decisión fácil. No es fácil. Tampoco podemos no decir, no, los colegios deberían porque está mal, no, porque no es fácil. Porque como dices, ¿no? Hay un punto donde, claro, la literatura te va a ayudar a despertar tu pensamiento crítico, pero también la literatura puede jugarte en contra. Por supuesto. Puede jugarte en contra y puedes terminar consumiendo literatura no con un fin de aprendizaje o un fin de entretenimiento, a veces con un fin de querer meterte tanto en los personajes, en la historia, que quieres imitarlos. Claro. Y hay un premio Nobel sudafricano, John Maxwell Coetzee. Él propone a través de Elizabeth Costello, que es un personaje femenino, que es como su alter ego, que cualquiera de nosotros que lea algún libro que tenga que ver con el nazismo, con el holocausto nazi, al volver de la ficción, vuelve manchado, ¿no? Porque tú sumergirte en historias, películas, si queremos, ¿no? Por ejemplo, El pianista, una novela sobre el holocausto nazi y la Segunda Guerra Mundial, dice que tú vuelves esa lectura en una manera manchado por esa sangre que ha escurrido en los campos de concentración, los judíos que han muerto. No es algo que es gratuito o que no te va a hacer daño, no es una lectura, digamos, que la tomas con la debida seriedad, ¿no? Es como, no sé, la experiencia de estar en un campo de concentración. Yo estuve, no sé pronunciarlo en alemán, Dachau, en castellano, las afueras de Múnich, y cuando tú entras a un campo de concentración estás sintiendo como un clima pesado, ¿no? Como que es lo que te oprime el pecho, es muy fuerte, ¿no? Entonces, a la par veía niñitos alemanes que estaban jugando y tirándose piedras. Entonces, los hacen como digamos, una visita guiada para recordar los horrores que pasó su propio país, que produjo su propio país, y no ha pasado ni siquiera un siglo y parece que ya lo estamos olvidando. Los propios niños alemanes. Yo fui con un amigo francés, era el amigo de mi hermana, y les llamó la atención. Le dijo al profesor, estamos en un campo de concentración y los niños alemanes están jugando. Y el profesor le dijo, ¿qué quieres que haga? Son niños. Sí, pero es como que nos pongamos a jugar en un cementerio, claro. ¿Entiendes? No es ese lugar. Entonces, sí, la literatura, los buenos libros no te dejan igual, te cambian la vida, ¿no? Entonces, uno de los requisitos, dice Vargas Llosa, de un gran libro es que se introduzca en tu vida, ¿no? Como, digamos, una vacuna, y perdure en ti después de que termines de leerlo, ¿no? Modifica tu vida. No es cuantificable en qué medida lo modifica, pero tú sientes que algo ha cambiado, algo ha pasado, ¿no? Después de leer Conversación en la Catedral, creo que todos nos preguntamos en qué momento nos hemos jodido, como Zabalita, ¿no es cierto? Yo quedé deslumbrado con La Casa Verde cuando hace la descripción de don Anselmo, un tipo que no se sabía de dónde era y funda un prostíbulo, ¿no? Una casa verde que cobraba vida de noche. Entonces,
De esos libros yo he vuelto totalmente modificado, ¿no? No he sido el mismo. Pero ese conservadurismo tabú me hace pensar, por ejemplo, en una célebre, para mí la mejor serie de todos los tiempos, que es Breaking Bad. No sé si ustedes la han visto. Sí, la de Walter. Sí, ¿No? sí, sí. Entonces, Walter White. No, yo jamás quisiera estar en su lugar, ya estoy pelado ya como él. Un profesor venido a menos, infravalorado porque puede ser Claro. un premio Nobel de Química, enseña, digamos, en una escuela secundaria en el Perú, digámosle, que está con cáncer terminal y su mujer está esperando una niña, ¿no? Me podría pasar a mí, ¿no? Terrible. ¿Y qué decide? Producir metanfetamina, droga, para tener dinero y dejarle un buen colchón de dinero. Es una historia formidable. El Breaking Bad, digamos, en la traducción es quebrarse hacia lo malo. Eres bueno y de un momento convertirte, sacar tu lado sombrío. Yo les digo a mis estudiantes, Vince Gilligan viene, si fuera arequipeño, fuera puneño, fuera de Tumbes, ¿no? Va a los grandes medios de comunicación, a América Televisión, a Panamericana, a Latina, el canal que ustedes quieran, peruano, pero que tiene que ser peruano. Y les trae el guión, ¿no? Breaking Bad. Salen y le dicen, no podemos. Porque esto va a ser apología que un profesor con necesidad puede vender droga y puede irse al Braem, ¿no? O va a ir al Congreso fujimorista, que son los menos indicados porque varios coqueros y de toda índole en el Congreso, ampones, ¿no? Pero van a salir a criticar y decir, yo les digo, Vince Gilligan en el Perú se muere de hambre, porque le dicen, esto no podemos producir, vas a hacer apología de qué, de la drogadicción, del narcotráfico, es un país que estamos con un problema delicado, acá se produce la cocaína, ¿no? ¿Me entienden? Ese es el Perú. Como que un problema, ese es el Perú. ese es el problema en que radica, sobre todo cuando se hacen lecturas de libros tabú, es la mala interpretación. Y es que, así como que ya estamos volviendo el tema, es que más que tener que obligar o, digamos, dar lecturas a los estudiantes, creo que se necesita más mediadores, docentes mediadores, que de alguna manera sepan en qué nivel se encuentran los estudiantes para recomendar libros y así de poco a poco, pues, llegar a ese tipo de literatura que se considera tabú, pero que, como mencionamos en un principio, en lugar de restringirlo, nos puede ayudar a mejorar lo que es esta conciencia crítica y que cuando se llegue al segundo plano de la universidad, pues no resulte como un choque de realidades. Por supuesto. Y entender que las historias parten, Ampuero lo dice de una manera muy clara, ¿no? Escribir buenas historias consiste en violar los mandamientos de la ley de Dios, ¿no? Les puse el ejemplo del cuento de Rodrigo Hasbún. No desearás a la mujer de tu prójimo. Para aquella historia tienes que desearla, aunque sea en tu imaginación, ¿no? Igual, si Walter White no desea volverse malo o probar ese mundo de la producción de metanfetamina, no hay historia. Si siempre va a seguir siendo bueno y un profesor ejemplar, no hay historia, se cae la serie. Y nos quedamos encandilados con los villanos, porque yo no exagero un ápice si les digo que yo amé a Walter White. Y cuando entré a la última temporada le decía, Walter, no me dejes, porque cuando te vayas mi vida va a ser la vida monocorde de siempre, ¿no? Como tú de profesor, casi similar, ¿no? Que pocos estudiantes se sienten incentivados por un buen libro o que tengan una mirada, ¿no? Entonces, las buenas historias parten de nuestro lado sombrío. O sea, obviamente nosotros buscamos ser lo mejor, ¿no? O sea, ser Un ejemplo. un ejemplo, una sociedad sin maldad, una sociedad que siempre tenga cosas buenas, pero lastimosamente la sociedad no es así. Y tenemos que aprender a vivir con eso, ¿no? ¿Y cómo aprende uno a vivir con eso? Porque uno no puede decir, yo no he vivido, yo no sé cómo es, yo no puedo criticar, mejor dicho, yo no puedo criticar a los drogadictos porque yo nunca me he drogado. Ya, tienes un punto, es cierto, pero para eso está la literatura. Para que veas la sociedad de los drogadictos, veas la realidad de las personas que se pierden y nunca regresan a casa. Yonki, por ejemplo, William Burroughs, te puede, o Desayuno al Desnudo, es un autor que tú sin haber probado droga puedes estar en su piel y entender, porque no solamente escribir, sino leer es ponerse en la piel de otros, ¿no? Estar en su lugar. Es un error pensar que para vivir ciertas experiencias hay que estar allí, ¿no? In situ, no. Hay buenos libros que te hacen entender, ¿no? Lo que es el abuso sexual, lo que es el consumo de drogas, lo que es perder el norte y terminar. Por ejemplo, yo recuerdo cuando leí ¿Quién mató a Palomino Molero?
la escena cuando se me olvidó el nombre, pero del policía que siempre anda buscando a esa señora. Y tú, no, El policía. el teniente. El teniente. Silva. Cuando Silva se mete a la casa de la señora. Doña Adriana. Se mete a mitad de la noche y todo. Y doña Adriana ya lo estaba recibiendo. Yo recuerdo que cuando leí eso, esa escena, donde doña Adriana le dice, viólame pues ya. A ver si puede ser mejor que mi marido. Ajá. ¿Cuántos rounds van a ser? Claro. ¿No? ¿Cómo la tienes? Así de explícita. Claro, totalmente explícito. Yo cuando lo leí, me metí en la piel de Silva. Dije, uy, no, hasta yo dije, no, mejor me voy. Qué bochorno, Sí, qué roche, No, demasiado. Me han ¿no? minimizado. Sí, y yo nunca he entrado a la casa de una mujer de noche. Yo nada, o sea, esa experiencia no la he vivido. Pero aún así, me sentí como que el mismo sentimiento que tenía Silva, de no, mejor me voy, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Entonces, la lectora, porque también lo leemos en el curso, la lectora que vence sus prejuicios y su, digamos, asco, porque el personaje Silva habla la diferencia entre las gordas y las flacas, ¿no? Entre una mujer que está bien plantada y una que no pasa nada, ¿no? Que es muy, digamos, cosificando otra vez a la mujer. La chica que vence estos temores y llega al final, y le pregunto, ¿y qué piensas del final, profe? El final me siento contenta porque doña Adriana lo pone en su lugar, claro, ¿no? Y después Silva incluso ya no la puede enfrentar, se avergüenza, ¿no? Entonces tú dices que al final doña Adriana ha salido airosa. Sí, pues, entonces podríamos decir que doña Adriana es un ejemplo positivo, porque no traicionó a su marido, Matías el pescador que estaba enfermo y a quien ella quería mucho y lloraba por él, sino que al tipo lo conoce muy bien, porque le dice a Lituma, ¿tú crees, Lituma, que este mocoso, porque podía ser casi su hijo, está enamorado de mí? Solamente se quiere sacar el clavo, solamente quiere irse a la cama conmigo y después decir se acabó la función. O sea, una mujer que conoce el mundo, claro, ¿no? Entonces, ese es el aprendizaje que nos dejan las ficciones, ¿no? Ejemplos positivos. Pero como les decía, tenemos que también enamorarnos del villano porque si no, no hay historia. La mejor película que yo he visto en mi vida es El Padrino. Cuando se murió Don Corleone, yo me puse a llorar. Y no lloré cuando se murió mi abuelo, no lloré ni la tercera parte. Y yo hubiera querido que él fuera mi abuelo. Y que la muerte fuera así, ¿no? Un espectáculo, como dice Vargas Llosa, pasajero. Está jugando con su nieto, como si fuera un monstruo, y de pronto lo está persiguiendo y le viene como un ataque. Muere jugando con su nieto. Es bellísima esa muerte. Y yo me imagino, ¿no? Me pongo en su lugar y digo, me pongo a jugar pelota con mi nieto y no se da cuenta porque el niño piensa que es un juego y sigue jugando con el agua. Me pongo a jugar a pelota con mi nieto, fulvito, no sé, y él piensa que me he tirado, ¿no? Y que estoy ahí jugando con él y él sigue jugando. Qué muerte tan preciosa, ¿no? Entonces, yo me quedé encandilado con un villano, con un rufián. Y recuerdo, no con esto quiero faltar a su memoria, ha fallecido hace unos 2 días el doctor Alberto Núñez Borja, quien me dijo, recuerdo que me invitó a Radio Líder, me dijo, consumir ese tipo de películas es promover que haya ampones, que haya mafiosos como Don Corleone. No, ese cine no se debe ver. Y mucho menos tu admirado Vargas Llosa, ¿no? Porque en La tía Julia el escribidor, él utiliza su primer matrimonio y exhibir su vida íntima para mostrar. Eso no debe hacer nadie, menos un escritor que debe ser un ejemplo para la humanidad. Entonces él me decía que ese tipo de obras, como La tía Julia el escribidor de Vargas Llosa o El padrino de Francis Ford Coppola, debían ser censurados porque promovían lo negativo del ser humano. Es cuando uno no sabe leer una ficción. Claro. Y bueno, ya para también cerrar, yo puedo mencionar muchas cosas, pero yo creo que la literatura a veces va a ser cruel, pero la misma realidad ya es por sí misma mucho más cruel. Otra gran película, Cinema Paradiso, ¿no? La vida no es como la ficción, es peor. Esa es la gran lección para mí de esa película. La vida no es como las ficciones, le dice al niño su mentor. Es peor. Es peor. O sea, si te horrorizas por un libro, toma en cuenta que la ficción que lo ha inspirado es mucho peor, ¿no? Eso es un acercamiento que nunca llega a atrapar, a apresar toda la realidad, que es más espantosa. Y esa es la crítica que los estudiantes considero que deben aprender, ¿no? Sí, pero como para también dar algún alcance, uno de los problemas radica en que los planes lectores escolares son
yo lo sé porque mi madre ha sido profesora en el Colegio Sagrados Corazones, que es un colegio de monjas, ¿no? Se hacen bajo la supervisión de los padres de familia, ¿no? Yo entendería que lo supervisen con el visto bueno, el check, digamos, de los padres. Yo no entendería si los padres fueran lectores, en primer lugar, o profesores de literatura, ¿no? Alguien cultivado en el tema, no. Son padres de familia que ni siquiera tienen una biblioteca en casa. Una biblioteca modesta, te digo, ya, de 20 libros, pequeñísima, pero al menos 20 libros, no. Simplemente habla de sexo, habla de drogas, habla de cosas que son malas. No quiero que mi hija lea eso, Y ¿no? justamente, mire, es que en el plano de sociedad hay una hipocresía, dado que se censuran libros, pero lo que se ve en redes sociales, lo que se ve día a día es incluso Peor. Es mucho, mucho peor. Pero yo creo que si no va, bueno, si están conscientes de decir, yo nunca voy a experimentar eso, o sea, no voy a hacer esos actos, digo, al menos experimentalo en la literatura. Sí, yo tengo anécdotas para regalar a Abel, ¿no? Recuerdo que les hice ver a los chicos el año 2014, yo recién arrancaba como profesor, Memoria de mis putas tristes, que no es una gran novela, pero es la última novela de Gabriel García Márquez. ¿Y por qué se las di? Porque yo empiezo con libros breves. Los chicos ven un mamotreto como este y se asustan. La novela es chiquitita. Es un tipo que va a cumplir 90 años y a manera de celebración quiere regalarse una noche con una adolescente virgen. Y Rosa Cabarcas es la mami, ¿no? La que le ofrece las prostitutas. Más o menos de eso trata, ¿no? Y obviamente alguien que lee mal dice, García Márquez es una apología de la prostitución, ¿no? Es ficción, ¿no? García Márquez nunca ha hecho eso, ¿no? Por si acaso lo aclaramos. Y se escandalizaron y hasta le dijeron, oye, ¿cómo podemos leer esto? El profesor Macera que tiene. Se quejaron y justamente a los 2 días muere García Márquez, ¿no? Y vieron todo lo que provocó portadas de los diarios, el presidente de Colombia diciendo gloria eterna a quien más gloria nos dio. Ni siquiera de los próceres de los héroes nacionales hablaron así en Colombia como hablaron de García Márquez. Les dije, chicos, eso que tanto les ha espantado, ¿han visto quién es el autor? Sí, es una luminaria literaria, ¿no? Ha hablado de un tema que puede provocar escozor, pero sé que muchos de ustedes hacen cola para ver 50 sombras de Grey, ¿no? Y después les menciono, se escandalizan por una obra que habla de la chica que se está con todo el barrio, Irina Marovich en la zurda, malos modales, y escuchan ustedes todo el día reggaetón. Y el reggaetón es todo orientado al sexo. Ya no te digo al amor, ¿eh? Te digo al sexo. Es como preparar música para la perrita que esté en celo y la persigan los demás perritos. Nada de sensibilidad, nada de emoción, sentimiento, no. Es animalización para mí, por ejemplo, el reggaetón, o seguramente soy tan viejo que no lo entiendo, ¿no? El problema del reggaetón es que contagia. Yo hice la prueba que hicieron unos docentes de la Universidad Autónoma de México, ¿no? Que dijeron, si los chicos no leen porque consumen reggaetón, hay que perrear un libro, como docentes universitarios, ¿ah? Como, agarremos un libro y volvámoslo comercial. Reggaetón. Un fragmento de este libro lo volvemos con un cantante famoso reggaetón, ¿no? Reggaetonear un texto literario, ¿no? E hicieron la prueba, ¿no? Y los chicos estaban en una fiesta, de un momento a otro les meten un tema inédito y les dicen, esto salido de este libro. Los chicos todos entonados, ¿no? Ya pasados de tragos, ¿no? Y les dicen, este libro ha inspirado este reggaetón, así que léelo. Yo creo que de ninguna manera van a leer ese libro. No, para nada. Y les digo, chicos, ¿qué piensan ustedes? ¿Va a funcionar? No va a funcionar, profe. ¿Qué harían ustedes en una fiesta que les dicen que esto ha inspirado el reggaetón que han escuchado, profe? La verdad, hacemos, pues, como el libro está nuevo, cachina, ¿no? Para sacar más trago. Esa es la realidad. Entonces, una chica me dijo, no, profe, para mí el reggaetón es espantoso. Y como les puse el fragmento de esto, ¿no? La chica a los 2 minutos ya estaba moviendo el cuerpo. Contagia. 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 Sí, es el mismo ritmo, Atrapa. ¿no? Sí. Atrapa. Algunos dicen la sangre latina, ¿no? No sé qué será, ¿no? Entonces, digamos, para terminar, justamente acabo de ser premiado por una novelita, El mar que nos espera, y decía, mucha gente, mis familiares sobre todo, me felicitan y no saben de qué va. La temática, digamos, para un lector cupufato es un poco chocante. Para mí no, la verdad, porque a mí no me causa ni... Es una historia, es como una suerte de rito de paso de los chicos que terminan la secundaria y se sienten ya hombres, y una historia que siempre parte del autobiográfico. Mi grupo de amigos ingresamos a San Agustín y pedimos propina para irnos solos a la playa.
teníamos 17 años y nos creíamos muy hombres, ¿no? Y un amigo de nosotros tenía una casa en las Cuevas, en Camaná, que es un poco alejada y no estaba tan poblada, digamos, con tantas construcciones, edificaciones, ¿no? Nos bajamos terminando la curva, llegando a Camaná y caminábamos como 15 minutos. Y esa casa tenía una historia un poco tenebrosa porque había sido un antiguo hospicio. Se notaba que la casa era antigua. Y mi amigo nos dice, apenas colocamos las cosas, que ahí penaban, como una película de terror, ¿no? Y lo tomamos con chacota, ¿no? ¿Cómo van a penar, no? Que venga una flaquita, pues nos haga un show del más allá, ¿no? Porque todos queríamos, ¿no? Bajas a Camaná con ganas de encontrarte con una chica, ¿no? Y mi amigo, uno de ellos, el personaje Sergio, que siempre desde la secundaria, tercero o cuarto, nos hablaba de los honguitos mágicos, de San Pedrito, de la ayahuasca y todo esto, que dice que es para comunicarse con los dioses, para tener una... Siempre nos hablaba de ver el lado profundo. Y con estos hongos ustedes van a ver que lo de arriba es igual a lo de abajo, y Imhotep, Kybalión y todo ese tipo de... Como que él te hacía apología del consumo de estas sustancias psicoactivas. Entonces, la cuestión es que de todos, uno se exoneró de consumir los honguitos. Los demás los probamos y en ese momento que estás alterado, alucinando, ya no confundes cuál es la realidad y cuál es la ficción, que es un craso error, como le ocurre al Quijote. De leer tantas novelas de caballerías pensó que él era un caballero andante, ¿no? ¿Y cómo termina? Eso no puede pasar con un lector. No puedes creer que la vida es como la ficción, insisto. A Emma Bovary leer tantas novelitas rosas le pasó factura y terminó tragando el arsénico. Entonces, en ese momento ellos no saben qué es realidad y qué es ficción, pero parece que cae una maldición. Hay unas leyendas en Camaná y Mollendo sobre niños degollados o un niño degollado en específico, que es el punto de partida, y que los personajes van desapareciendo. Y algún secreto que lo vincula a este niño degollado que aparece en Camaná con algo muy sagrado para los arequipeños, como es nuestro monasterio de Santa Catalina, ¿no? Entonces, ¿qué les digo, no? Yo escribo esta historia y soy docente de una universidad recontra conservadora, me echan al día siguiente y el arzobispo manda a tirarme agua bendita, ¿no? Pero yo justamente sigo las premisas de mis maestros, ¿no? Yo no me caso con nadie, yo escribo una ficción nada más. Pero espero pues que haya una lectura, eh, digamos, una mirada crítica, no conservadora, porque en la ciudad en la que estoy ya espero que me digan de lo peor, ¿no? Porque también aborda un poco la temática esta de los pactos con el diablo, ¿no? Que lo hemos visto en el cine, Roman Polanski lo ve a Rosemary, el actor que hace un pacto con el diablo y le ofrece a su primogénito. Le dice, tú vas a tener relaciones con mi mujer, yo la voy a drogar y van a ser de mi mujer el anticristo, pero me vas a dar fama, ¿no? Lo vemos en el caso de Fausto, lo vemos en el caso de El retrato de Dorian Gray, pactar con el diablo para envejecer, pero en el cuadro, no en la vida real, ese tipo de cosas. ¿De qué es capaz alguien con tal de conseguir una obra maestra? Un poema inolvidable, una novela como el Ulises de Joyce, o un cuento como los que escribía, ¿qué te digo?, Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Entonces, ¿cómo surge esta ficción? Porque recuerdo que cuando hacen el homenaje a los 50 años de la ciudad y los perros, un gran escritor español llamado Javier Cercas escribe un ensayo que es uno de los más profundos analizando la obra de Vargas Llosa. El ensayo se llama La pregunta de Vargas Llosa y está disponible en la página de la RAE, es hermoso. Y dice, ese joven Vargas Llosa que estaba encaminado en la escritura furiosa de la ciudad y los perros, leía con mucha intención a William Faulkner, ¿no? El gran premio Nobel estadounidense, que decía, con tal de la obra maestra, uno debe ser capaz de robarle a su propia madre. Javier Cercas añade y dice, ese joven Vargas Llosa no solamente sería capaz, con tal de la obra maestra, de robarle a su madre, sino sería capaz de vender a su propia mamá a una institución, a una empresa, no llamemos institución, una empresa, una mafia de trata de mujeres. ¿Qué cosa dices? ¿Vender a tu propia madre para que la prostituyan? Sí, a cambio de la obra maestra, un escritor es capaz de todo. Eso lo dice Javier Cercas, me dejó estupefacto, ¿no? Entonces, la pregunta de mi novela, no de Vargas Llosa, sino de Orlando Maceira, modestamente, es ¿de qué seríamos capaces con tal de la obra maestra? ¿No? Y ahí está todo lo peor que aparece en las ficciones, ¿no? Sí. Y yo creo que ya para finalizar, creo que es un buen formato, lo hicimos el anterior podcast, decir una conclusión cada uno respecto el tema, no, que estamos abarcando sobre la literatura tabú en este tipo de enseñanza que es muy cerrada, ¿no? Más que todo en secundaria, ¿no? Y que impide el pensamiento crítico. Y no sé si tú quieres empezar, Jan, luego yo y terminamos con Orlando. Ok, de acuerdo.
Sí, bueno, para apuntar que para que este tipo de literatura que se considera tabú, sí o sí, como que los docentes de alguna manera deben también tener una formación en mediación de lectura, porque no se puede recomendar un libro para otro y así de la nada. Tiene que haber cierto tacto en ese momento de recomendar al estudiante y nada, ¿tú qué tendrías que decir? A ver, Yo, la verdad, puedo decir que sí, hay libros que tal vez hay que tener mucho cuidado al manejarlos, pero también considero que una carta a los docentes, a los padres, de sean lectores. Sean lectores porque eso les va a ayudar a no solamente darle la oportunidad a que los chicos crezcan en la perspectiva de su crítica, sino que ellos también se vuelven críticos y pueden servir más adelante. Y para terminar y nombrando, por ejemplo, yo puedo decir, un padre puede decir, no, ¿cómo voy a dejar que mi hijo lea cosas sobre la homosexualidad? Como si yo como su padre jamás Lo podría. va a incitar, Claro, lo va a incitar. lo va, como ¿Cómo dicen puede? ahora, homosexualizar o lesbianizar a la chica que lee un libro de Claro. amor entre mujeres, Y ¿no? yo digo, es bueno que también los padres sean lectores porque, digamos, voy a dar un poco de citar a uno de sus libros, que era el de Inmunidad de Rebaño, donde van a un cine azul y su amigo encuentra a su papá con un hombre. Y ese fue para mí el mayor plot twist que he podido leer porque yo veía como el chico decía, no, espero que no vean a mi papá o no me vean acá. Y ese mismo chico ve a su papá con un hombre. O sea, un hijo puede leer eso y decir, uy, no sé, pero un padre si lo lee puede decir, uy, creo que tengo que yo también ser lector. Yo añadiría que lo que señala Mozos, abrir la mente, un buen libro te abre la mente y al final el corazón. Yo he hablado mucho de autores como Bailey, mediático, o más profundos, más potentes como Reynoso o Vargas Llosa. Pero entiendo a la gente que no le guste, porque los ha leído, ¿ah? No porque sea exonerado, porque es muy grosero, muy violento, ¿no? Cuando fallece Vargas Llosa al día siguiente, escucho emisoras en la combi, en el bus, que decían, mujeres sobre todo, yo no puedo leer porque es muy obsceno, muy cochino. No se olviden que el año 90 en campaña le hacen digamos, contracampaña diciendo que es un pornógrafo. Acaba de publicar Elogio de la Madrastra, que es una novela erótica, ¿no? Entonces, yo les digo siempre a los jóvenes y a cualquier lector o lectora, tienes que buscar un autor a tu altura, porque cuando uno lee un autor que le revela un mundo nuevo, es como encontrar un alma gemela, como enamorarse. Yo puedo decir que estoy enamorado de los libros de Reynoso de Vargas Llosa. Si para un chico o una chica no son importantes o trascendentes, tienen que buscar a ese autor o autora que te cambie el mundo como me lo cambiaron a mí, porque es la literatura como la gastronomía. A mí me puede encantar el chupe de camarones, pero a otro le puede parecer horrible. A alguien le encanta el rocoto relleno, a otros no, muy picante, ¿me entienden? Entonces la literatura es muy diversa, hay que encontrar a ese autor del que puedas hablar como yo hablo de mis maestros. Y como hablamos de los maestros, simplemente un fragmento para cerrar y reflexionar del mejor Vargas Llosa, aquel que era socialista y que quería cambiar el mundo, incendiarlo en realidad, porque decía que la literatura es fuego, no, no era, es, siempre va a ser fuego, ¿no? Un fragmento nada más, dice Vargas Llosa, entiéndanlo de una vez, políticos, jueces, fiscales y censores. Repito, entiéndanlo, censores. La literatura es una forma de insurrección permanente y ella no admite camisas de fuerza. Todas las tentativas destinadas a doblegar su naturaleza díscola fracasarán. La literatura puede morir, pero nunca será conformista. La literatura contribuye al perfeccionamiento humano, impidiendo la recesión espiritual, la autosatisfacción, el inmovilismo, la parálisis, el reblandecimiento intelectual o moral, porque su misión es agitar, inquietar, alarmar, mantener a los hombres en una constante insatisfacción de sí mismos. Su función es estimular sin tregua la voluntad de cambio y de mejora, aun cuando para ello debe emplear las armas más hirientes. Dice Vargas Llosa, más me quieres, más me pegas, dice una india a su marido en un chiste costumbrista peruano. Para la literatura esta frase no es estúpida, sino válida, porque define brillantemente sus relaciones con la sociedad. Compréndanlo de una vez. Mientras más duros sean los escritos de un autor contra su país, más intensa es la pasión que arde en el corazón de aquel por su patria. La violencia en el dominio de la literatura es una prueba de amor. Por eso Vargas Llosa, cuando gana el Nobel, dice, el Perú soy yo. Y de alguna manera, todos los que leemos a Vargas Llosa o a Reynoso entendemos mejor al Perú.
y somos parte de él. No es gratuito decir, como dijo Flaubert cuando lo enjuiciaron por hablar de esta mujer que tenía escarceos amorosos y traicionaba a su marido, Emma Bovary, lo enjuiciaron y le dijeron, dinos quién fue, dinos quién fue. Flaubert les dice en el tribunal, Madame Bovary, soy yo. Pero eso es lo que puedes decir tú, Abel, puedo decir yo, cualquier lector o lectora de Madame Bovary. Tanto trasciende la creación literaria de esta mujer libertina, cualquiera la llamaría una puta, cualquiera, que así fue, cuentan, en su lecho de moribundo, Flaubert dice, yo ahora muero como un perro, pero esa puta vivirá para siempre. ¿A quién se refería? A Madame Bovary, ¿no? Hay personajes de la ficción que yo amo más que seres de carne y hueso, ¿no? Hay personajes que voy a recordar más que quizá a ti, quizá a mis hermanos, o acaso a seres más queridos todavía, digamos a mis padres, ¿no? Entonces la ficción tiene ese poder, para lo peor y también para lo mejor, ¿no? Nunca caigamos en la censura, porque la censura acarrea peores males que los que pretende combatir. Así es. Listo. Y Abel, nos estamos quedando otra vez de algo. Tenemos un libro de Osvaldo Reynoso, justo de nosotros. Justo acá, sí. Los eunucos inmortales. Es un falso diario, es una novela disfrazada de diario, ¿no? La experiencia china, Osvaldo Reynoso se va a China pensando que ahí sí se podría construir el paraíso socialista. Y vuelve derrotado porque supo que allí tampoco funcionó el socialismo como él lo deseaba, ¿no? Es una novela diario donde hay evocaciones de esa Arequipa que él perdió, de esa Arequipa de la cual huyó, pero con esa prosa poética que solamente tiene Osvaldo Reynoso. Los Eunucos Inmortales es una de las novelas más brillantes, ¿no? Y creo que la recomendamos todos, justamente para la gente que tiene miedo de acercarse a esos narradores malditos como Osvaldo Reynoso. Así es. Pues nada, gracias Jan, gracias Orlando por tu tiempo acá. Espero que este podcast no solamente sea un espacio cultural, sino también una voz de cambio, una voz para fomentar a una crítica sana. Reynoso en este libro dice que la vida sin libertad no solamente es fea, sino sucia. Y ya para terminar, también dar un agradecimiento al espacio que es el Museo Coworking Samuel Osada Tamayo, y claro, también con la finalidad de preservar ese legado que el doctor ha impulsado tras tantos años en su carrera, tanto como abogado, tanto también como periodista. Y esa labor también es la que queremos continuar con esta tarea de la proyección cultural. Hermoso ambiente, la verdad, los felicito y les agradezco la invitación. Gracias, ¿no? Y bueno, con eso sería todo para este episodio y ya nos estaremos viendo para la siguiente. Adiós.